En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estimados fieles, estamos en el tercer domingo de Cuaresma y hemos escuchado el Evangelio de nuestro Señor, donde habla este caso de esta persona, de este mudo, que fue liberado del demonio, de ese demonio mudo, y nuestro Señor lo liberó de él, y este mudo que se puso a hablar, y eso provocó la admiración, pero también las críticas, curiosamente, de estos judíos, fariseos, que cuando había una ocasión de comprobar la misión de nuestro Señor, o cuando Él hacía una buena obra, encontraban la oportunidad de criticar, de hablar mal, en lugar de decir, reconocer, justamente, porque los milagros solo Dios los puede hacer, o aquellas personas por las cuales Dios nos quiere hacer entender algo. Entonces es la prueba de la misión divina que puede tener un santo, pero sobre todo en este caso nuestro Señor, que era enviado por su Padre en este mundo para salvarnos. Pero nuestro Señor, hablando con mucha fuerza, justamente haciendo entender que aquellas personas que pretenden criticar, pero que al mismo tiempo recaen en el pecado, que según eso habían renunciado, entonces se exponen a un pecado mayor, o se exponen a que el demonio vuelva a sus almas, porque se dice que las personas que si vienen en pecado mortal, el demonio tiene una influencia sobre ellas. Aquellas personas que están en estado de gracia, el demonio las teme, las evita, les tiene temor, porque ellas están habitadas por Dios, por la presencia de Dios. Mientras que una persona que está en pecado mortal, el demonio tiene una influencia mayor sobre ella. Se puede decir que el demonio está con ellos, o que está en ellos. No se puede siempre hablar de una posesión forzosamente, pero sí de una influencia diabólica. Entonces esta amenaza velada de nuestro Señor, que les dice sí, a alguien que ha renunciado al demonio, pero que después vuelve a caer en ese pecado, en ese vicio, o en esa infidelidad, se expone a un castigo mayor, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, consideremos esos países que en otros tiempos eran paganos, que en otros tiempos eran idólatras, y que se volvieron cristianos, que se volvieron católicos, y que vuelven a caer en una especie de paganismo, de incredulidad, de materialismo. Entonces su situación es peor que la que era antes. Es lo que nuestro Señor nos dice, porque dice, este demonio regresa y trae a 7 demonios más peores que él. Entonces es el castigo de las sociedades que en otros tiempos fueron cristianas y que se han vuelto paganas, y que hoy vemos pecados que ni los paganos hacían, que ni los idólatras hacían. Si uno lee los relatos aquí en México de lo que hacían los indios, sí, realmente había cosas muy graves, pero había ciertos valores de respeto entre ellos, y de respeto, por ejemplo, los hijos a los padres. Había ciertos valores, ciertas cosas eran castigadas gravemente. Había un cierto heroísmo también en ellos, eran valientes, etcétera. Había ciertas cosas que ellos no habían tal vez abusado. Pero cuando vemos la sociedad moderna, cómo se echa a perder, qué tipos de pecados hay hoy que ni siquiera los paganos hacían. Entonces estamos en una situación peor,
porque alguien que recibió el Evangelio y que lo desecha y que se aleja de Dios por su culpa en toda conciencia, entonces es un estado más lamentable, más culpable y más digno de castigo, porque en el infierno van a sufrir más los malos cristianos que los paganos que nunca supieron lo que era el cristianismo. Aquellos pueblos que vivieron siempre en la ignorancia, tal vez en la idolatría, en pecados muy graves, ¿verdad? Pero no conocían la verdad, no conocían a nuestro Señor. Entonces hoy, aquellos católicos que a veces, personas de familias católicas, personas que tuvieron una educación cristiana, que hicieron su primera comunión, que estudiaron el catecismo, ¿cómo es posible que se abandonen a pecados gravísimos y cosas inimaginables, irrepetibles? Entonces esas personas están en una situación más grave, y cuando uno escucha lo que hacen, lo que dicen, pues eso es de temer, es algo que crea un gran temor por su vida, por sus almas. Entonces Dios en su misericordia ha siempre suscitado nuevas obras para rescatar a las almas a lo largo de los siglos, a pesar de por ejemplo, había una época que el mundo era cristiano, que era católico, y empezaron a surgir errores, por ejemplo, el renacentismo, el protestantismo, y cuando había esos errores, Dios suscitaba nuevos santos que venían a manifestar de una manera más perfecta lo que ya se sabía, pero vinieron a neutralizar esos errores. Pero Dios manifestaba de su bondad de una manera nueva, de una manera mejor, de una manera más perfecta. Y esos santos, por ejemplo, los santos de la Contrarreforma, los santos que han luchado contra estos errores, también han sido grandes santos. Entonces Dios no se deja vencer en generosidad, y siempre nos da la oportunidad a todos de corregirnos, de mejorarnos, y nos da nuevas gracias y nos manifiesta de una manera más perfecta su bondad. Por ejemplo, la devoción al Sagrado Corazón. Antes sí se hablaba de la bondad de Dios y del amor de Dios, que esencialmente es eso, la devoción al Sagrado Corazón, pero no lo había manifestado tan claramente. Y bueno, Dios manifestó de una manera más clara la devoción a su corazón. Por tanta ceguedad, por tanto pecado, Él manifiesta con más perfección su bondad. Nos quiere rescatar a pesar del crecimiento de la maldad, de la incredulidad, etcétera. Dios quiere manifestar mejor su bondad. Y en nuestro siglo, ya desde el siglo XX, Dios manifiesta su amor a través de la Santísima Virgen y a través de la devoción al Corazón Inmaculado de María. Nos quiere motivar a una mayor perfección, conociendo con más detalle la bondad y la mediación de la Santísima Virgen. Entonces, en esta época, siempre lo ha sido, pero en esta época más que nunca, la devoción a la Virgen María es fundamental, es decisiva, es importante, y es el medio que nos da Dios para salvarnos en nuestra época, la devoción a la Virgen María, su corazón inmaculado. Entonces, eso fue lo que se nos dijo en Fátima, y debemos tomarlo con particular cuidado, la devoción al corazón de María. ¿Por qué? Porque está al opuesto de todos los errores, todos esos pecados que vemos en el mundo hoy. El corazón de María, su corazón inmaculado, es realmente lo opuesto, lo más opuesto que puede haber a toda estos pecados que hay en nuestra sociedad moderna, estos pecados que hay entre la juventud, estos pecados que hay incluso hoy dentro de la iglesia,
porque ese corazón era el corazón fiel a la fe de Dios. Entonces está realmente al opuesto de las herejías que hoy se difunden y que incluso el Papa Francisco difunde, porque dice muchas herejías el Papa Francisco. Es inconcebible que un Papa ande diciendo eso y que la gente pues realmente está cayendo en la apostasía por la influencia de los pastores, aquellos que estaban destinados a difundir la verdad, a santificar las almas, a llevarlos al cielo. Son aquellos que son los principales difusores del error, de la ambigüedad e incluso del vicio, porque ya se quiere, el Papa Francisco está fomentando la comunión, por ejemplo, a las personas que viven en concubinato, e incluso ya los homosexuales. Hay quienes lo hacen, pero nadie les dice nada. Entonces hay una aprobación tácita, que es una verdadera aprobación. La aprobación tácita es una verdadera aprobación. Entonces hay cada cosa que oímos, que sacerdotes que incluso casan a los homosexuales. Sacerdotes hacen matrimonios de homosexuales. ¿Y quién dice algo? Nadie lo dice. El Papa no pone en guardia contra esas cosas. ¿Qué quiere decir? Es una aprobación tácita. Entonces, dirán que no. Si uno les pregunta, dirán que no. Pero de hecho sí, porque no hay una declaración expresa de los hombres de iglesia diciendo eso está mal, eso no se debe hacer, eso es pecado, eso Jesús lo condena, eso está 1000 veces condenado dentro de la Biblia, en la escritura de la escritura sagrada. Entonces, ¿dónde están los pastores? Ya no hay pastores que denuncian el aborto, que ya no hay pastores que dicen la verdad. Y es la primera misión de los pastores, decir a los fieles lo que está bien y lo que está mal, y protegerlos, poniéndolos en guardia contra esto, contra aquello, que puede amenazar la salvación de las almas. Si un pastor no hace eso, pues no es pastor, es mercenario. Como nuestro Señor lo decía, son mercenarios, porque no le interesan las ovejas, no le preocupa que las ovejas se pierdan. Estos son mercenarios. A veces dicen algo, pero de una manera muy tímida, pero Dios nos pide que digamos todo aquello que es importante. Entonces, por ejemplo, también en la tradición, los sacerdotes, sacerdotes son personas públicas. Con más razón los obispos son personas públicas. Entonces un sacerdote tradicional que no denuncia todo el problema del concilio, pues ya está haciendo no está haciendo una profesión total de la fe, porque la profesión total de la fe incluye la denunciación del error contrario. No basta decir la verdad, hay que denunciar el error contrario. Y si uno no lo hace, uno no está haciendo la profesión total de la fe, que debe ser pública, que debe ser oficial. Una persona pública debe hablar de una manera pública. Y un obispo tradicional, si es digno de ese nombre, debe denunciar públicamente todo el mal que nos aqueja. Todos los errores del Concilio Vaticano II en bloque. No decir, pues solo digo esto, o solo hablo de la misa, solo hablo de un aspecto del problema. No, porque es una persona pública y debe hacer una profesión pública de la fe entera, porque la fe, cuando no es entera, no es la fe. O sea, yo acepto todo el credo, pero niego un solo artículo, pues ya no es una profesión de la fe, no es total. Entonces, un solo dogma, una sola verdad de la fe que es contradicha, es suficiente para ser hereje. Una omisión en esa profesión de la fe de una sola verdad, pues ya no hay profesión total de la fe.
y un sacerdote o un obispo, con más razón, que no denuncia todos los errores del concilio, está mal, está faltando a su misión. No hay profesión total de la fe. Y no puede decir un obispo, decir, sí, yo estoy contra todos los errores, pero no lo voy a decir públicamente, lo voy a decir en secreto a mis fieles cuando vienen a preguntármelo, pero no lo hago públicamente, pues está mal, porque lo que Dios le pide a una persona pública es una profesión pública de la fe. Entonces es una persona que en público no quiere denunciar un sacerdote, entonces está faltando a su obligación y está creando el equívoco con los fieles, a los fieles. Entonces, bueno, pues es lo que nosotros pretendemos continuar, que comenzó Monseñor Lefebvre cuando él fundó la obra de la fraternidad. Él pretendía hacer una profesión pública completa de la fe, y de hecho habló de todos los problemas que hoy nos aquejan y puso las cosas en claro. O sea, el Monseñor no era una persona que escondía la verdad, y él siempre habló casi de todos los aspectos del problema de la Iglesia y lo decía públicamente, no se escondía. No lo decía en secreto, en el confesional nada más, o en su cuarto. Entonces, el gran problema de muchos tradicionalistas que son hoy llamados acuerdistas es que no quieren hacer una profesión total de la fe. Denuncian sí ciertos aspectos, tal vez dicen la misa tradicional, eso no se les puede reprochar. Dicen ciertas verdades, no digo que nunca dicen nada. Incluso bastantes, pero no quieren decir todo. Entonces eso desorienta a los fieles, eso crea el equívoco, crea una especie de ambigüedad muy dañina. Entonces no podemos decir, pues ahora no vamos a criticar frontalmente el mal, porque pues hoy ya estamos tratando de entendernos con el Papa y queremos tener un permiso, queremos estar dentro de la oficialidad. Y ya por eso vamos a esconder las cosas o no decirlas como son. Entonces eso está muy mal, y eso Dios lo reprueba, esas actitudes ambiguas, poco claras, poco francas. No se trata de insultar, no se trata de decir cosas con dureza, con falta de caridad, pero se trata de decir la verdad, como es. Y eso es lo que falta en muchos sacerdotes hoy, que pretenden ser tradicionales, pero que no lo son como debe ser. Entonces, incluso Monseñor Lefebvre ya hablaba de esos casos y decía, hay que alejarse de esos sacerdotes porque desorientan a los fieles y van por un camino que lleva al fracaso. Tal vez no enseguida, pero poco a poco ellos se van ligando las manos, y eso nunca es estable, o va siempre empeorando esa situación, y es un equívoco que hay que quitar desde el inicio. Entonces, pues yo les recomiendo sí siempre leer, informarse, pero con buenos sacerdotes que defienden la fe sin caer en una especie de debilidad, de esconder las cosas, de no decir todo, pero también sin caer en el exceso de sedevacantismo o en errores de un celo excesivo que viene de la soberbia, que viene de una especie de exaltación frenética y que creen que saben todo, y no es cierto. O sea, que hay que permanecer en la humildad, aun si pretendemos defender la verdad y los valores más altos. Debemos permanecer con una cierta humildad. Es lo que es difícil guardar este equilibrio, pero es necesario. Entonces vamos a pedirle a Dios en esta misa, pedirle a Dios en nuestras oraciones, pedirle por medio del corazón inmaculado de María, que es nuestra salvación, que es nuestro refugio en esta época de tinieblas,
de malicia, de pecado, de desvergüenza, de todos, no solo de los jefes de la sociedad, de la iglesia, sino también del pueblo, entre comillas, cristiano, que ya no se comporta de una manera cristiana. Entonces necesitamos mucho más la ayuda de Dios, de la Virgen María. Vamos a pedirle en esta misa a la Virgen que nos asista, que nos haga permanecer en una fe auténtica, pero al mismo tiempo fuerte y humilde. Ave María Purísima.